Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Bautista Zambrano y soy parte de la modalidad mixta de la licenciatura en gastronomía. El día de hoy vamos a realizar un video donde mostraremos los diferentes tipos de cortes para la primera actividad. Ya previamente tenemos desinfectada el área de cocina, un cuchillo bien afilado, una tabla con un trapo abajo para tener soporte, igual limpia, y previamente tenemos zanahorias peladas, limpiadas y desinfectadas. Para comenzar, como pueden ver, la zanahoria es redonda. Cada que tengan que cortar algún tipo de vegetal o fruta que sea redonda, tienen que cortar una base para que no se les mueva, priorizando su seguridad. Para comenzar, estaré haciendo capas delgadas como primer corte. Si apilamos estas capas en línea recta, obtendremos nuestro primer corte. Con esto tenemos julianas. Y si cortamos estas julianas en madera vertical, obtenemos el corte brunoise. Como pueden ver. Recuerden que para cortar los cortes de bastones tenemos que cuadrar y darle una base a la zanahoria y hacer una base de al menos 1 centímetro por 1 centímetro. Si cortamos estos en láminas gruesas, este es el corte conocido como bastones o jardinera. Ya que sacamos dados de 1 centímetro, tenemos que cortar de manera horizontal, sacando cubos de igualmente 1 centímetro de ancho. Y con esto tenemos cubos o corte dado. Para proseguir seguiremos con un corte que no es muy conocido, se llama paisané, que da de lo mismo, cubos sacando de dados de 1 centímetro, pero en vez de sacar cubos de 1 centímetro, serán simplemente delgadas capas de al menos 2 milímetros. Y ahí el corte paisané. Para continuar comenzaremos con el corte conocido como corte bichi o corte Vicky. Básicamente es en sacar rodajas, pero a diferencia de nuestro corte rondelé, donde básicamente solo hay que sacar rodajas, tenemos que darle un tipo de acanalado a la zanahoria o al vegetal en cuestión para darle esa forma característica al momento de sacar las rodajas. Este se puede conseguir con simplemente un movimiento de 2 cortes en el cuchillo para sacar esa forma característica. Una vez hayamos procedido y terminado con el acanalado de la zanahoria en esta cuestión, empezaremos a cortar rodajas y se verá cómo el estilo que toma a la hora de cortar rodajas es diferente, más que nada para sacar un estilo decorativo. Como pueden ver, el estilo que toma el torneado es obviamente diferente y distinto gracias al acanalado que se le dio previamente. Y así tenemos el corte conocido como Vicky o Vichy. Ok, ahora proseguiremos con otro tipo de corte. Este corte es mayormente conocido como torneado. Vamos a cuadrar un pedazo de papa para este corte. Muchos lo consideran como si fuera un círculo ovalado muy similar a un balón de básquetbol. Comenzando quitando todas las partes exteriores. Y comenzamos. Nótese que listo. Cortamos las puntas y puede verse que ahora tiene una forma ovalada, muy parecida a un baloncito de básquetbol. Este es conocido como el corte torneado. Seguimos, para este tipo de corte se le conoce como corte chief, donde básicamente se resume en sacar láminas delgadas de una papa, ya que esto facilita y mejora su fritura al tener un corte de ambos lados de la papa. Ahora para esto proseguimos con un corte que es específico de la papa. Empezamos sacando láminas delgadas, retirando la cara de la papa. Este corte se le conoce como paja o cerilla. Comenzamos haciendo láminas delgadas de al menos 3 milímetros de ancho, tanto de ancho como de largo. Una vez cuadrado el espacio sin la cáscara, se tiene que hacer un corte de igualmente 3 milímetros.
podría conocerse como juliana, pero al ser un corte más delgado es uno diferente. Y de este modo tenemos el corte conocido como paja o cerilla. Con el corte conocido como rondelle, donde se puede traducir como rodajas. Simplemente hay que cortar la zanahoria, pepinos o verduras o vegetales alargados en forma transversal, sacando láminas delgadas uniformes no mayor de 3 a 5 milímetros. Este es conocido como el corte rondelle o rodajas. Ahora proseguiremos con un corte llamado chiffonade. Este tipo de corte es más bien utilizado para vegetales de hojas. Pueden ser lechuga, repollo, cilantro, etc. Consiste en enrollar la hoja del vegetal en forma de taquito y cortar de manera vertical, sacando láminas delgadas. Y así es como tenemos el corte conocido como chiffonade. De este mismo corte chiffonade podemos sacar otro tipo de corte llamado hacher, que básicamente se limita a cortar de nuevo en contra el corte ya previamente hecho, haciendo más fino el corte chiffonade. De esta manera tenemos el corte llamado como haché, muy parecido al brunoise, pero en este otro estilo. Ahora, como nuevo corte, vamos a realizar en una cebolla el corte conocido como corte pluma, comenzando quitando los bordes de las esquinas de la cebolla y partiéndolo a la mitad. Una vez previamente descascarada la parte que no se utiliza, podremos proseguir con este corte conocido como corte pluma. Consiste en cortar de manera recta con un cierto ángulo para poder conseguir el corte del punto al punto. Si cortamos de esta manera, en contraria, podemos sacar un tipo de corte conocido como media luna, pero el que queremos sacar en este momento es el corte pluma, así que será de esta forma. Nótese que no podemos hacerlo de manera recta, sino las esquinas quedarán irregulares, así que tiene que empezar con un cierto ángulo. ¿Lo ven? Ahora de esta manera podemos tener el corte conocido como corte pluma. Ahora, para terminar con nuestra práctica de cortes, vamos a realizar el corte más elaborado que pueda haber en la cocina. El corte se llama corte concassé. Comenzamos utilizando un tomate y haciendo una pequeña cruz en la parte trasera del tomate, y tenemos que ponerlo en agua hirviendo durante aproximadamente 30 segundos. Una vez pasado por el agua hirviendo, tenemos que meterlo en un recipiente de agua con hielo para un choque térmico, y tiene que estar aquí aproximadamente 1 minuto. Una vez pasado el tiempo y el tomate haya enfriado, tenemos que retirar sus cáscaras. Para el corte concassé es un corte Macedonia. La única diferencia es que no tiene que llevar ni piel ni semillas. Empezamos partiéndolo por la mitad y luego en una cuarta parte. Una vez ya pelado y quitado de las puntas, simplemente retiraremos las semillas. Libre de semillas y de cáscara, proseguiremos cortando como si fuera un corte Macedonia. Y listo, de esta manera tenemos nuestro corte llamado concassé. Y también, como pueden ver, la evidencia de todos los cortes que realizamos en esta práctica. Muchas gracias por ver, tengan un buen día.